la teología que nos habla de las últimas cosas que sucederán en la era del hombre. Es lo que tiene que ver con la historia de la humanidad en los últimos tiempos. Entonces hoy vamos a hablar sobre la persona y el ministerio de la bestia, o lo que se conoce también como el reinado del anticristo. Si a ustedes les gustan este tipo de temas, tome un lápiz, un papel y escriba algunas cosas que pueden resultarle interesantes, porque me parece que es un tema muy propio, porque para nadie es un secreto que estamos ya viviendo en los últimos tiempos. Así que hoy más que nunca estos temas cobran actualidad. Vamos a leer un pasaje, entre otros que tengo aquí presentes para compartir con ustedes, el capítulo 8 de Daniel, los versos 23 al 25. Voy a leer este pasaje para hacer la introducción de la enseñanza y luego miraremos otros pasajes bíblicos de donde extractaremos la enseñanza bíblica para hoy jueves. Dice Daniel, el capítulo 8, verso 23. Y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas, y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia, y causará grandes ruinas y prosperará, y hará arbitrariamente y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Con su sagacidad, dice el verso 25, hará prosperar el engaño en su mano, y en su corazón se engrandecerá, y sin aviso destruirá a muchos, y se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. Bueno, este pasaje es clarísimo, cómo muestra algunas facetas de lo que se conoce como la bestia o el anticristo, o tiene pues muchos más nombres o epítetos que se le ha dado, ¿no? Voy a leer otros pasajes bíblicos y luego hacemos un comentario pues más genérico de este tema que es supremamente importante. A ver, hablar de la manifestación del anticristo, a quien el profeta Daniel también llama el cuerno pequeño, o el rey que hará su voluntad, también lo llama el rey de rostro altivo, o el príncipe que ha de venir. Esos son 4 títulos entre muchos que se le dan a esta figura apocalíptica, y está expreso no solamente en el libro de Daniel, también en el libro de Apocalipsis, y el apóstol Pablo también lo mencionó, e incluso algunos otros profetas también lo mencionan. Este anticristo hará un pacto con Israel. Acuérdense que Israel es el pueblo de Dios, es el pueblo de las promesas. Y este anticristo hará un pacto con los judíos que luego lo va a quebrantar, y su tiempo, el tiempo de acción del anticristo, será de 7 años literales. Nosotros creemos en esa profecía bíblica de una forma literal. Ese mismo tiempo de 7 años es lo que hemos ya visto en otras ocasiones, que también se conoce como la gran tribulación. Vamos a mirar los pasajes bíblicos, porque en estos temas muchas veces hay bastante especulación. Yo personalmente no soy amante de tanta especulación, porque como son temas proféticos, se prestan para que de pronto cada maestro
interprete a su manera algunas figuras literarias o algunas imágenes que aparecen y le dan una connotación que para unos puede ser válida, para otros no. Yo no soy ese tipo de maestro que especula, no me gusta especular. Sí tengo mis conceptos muy personales en algunos asuntos, pero no los quiero fijar como puntos doctrinales ciertísimos, porque lo que para mí puede ser correcto, para otro puede que no. Y lo importante de todos estos temas es que siendo temas muy interesantes porque nos muestran el programa de Dios con el hombre y nos demuestran que la palabra de Dios es verdad. Sin embargo, el hecho de que usted sepa esto o no lo sepa, eso a la hora de la verdad a usted no le influye en su salvación. Usted puede ignorar todos estos temas de escatología y eso no le va a afectar a usted la salvación. Ahora, si usted lo sabe, pues mucho mejor porque es la palabra de Dios la que le va a dar a usted esa confianza y esa certeza de que usted está en la verdad. Entonces, obviamente que aprender todos estos temas es valiosísimo y enriquece la vida espiritual. Pero vuelvo y digo, estos conocimientos así tan literales no influyen en la salvación de las personas. Lo que a usted lo salva, perdón, es creer en Jesucristo y aceptarlo en el corazón y vivir una vida en dignidad. Eso es. Pero todo esto es supremamente importante porque es la palabra de Dios. Entonces voy a leer unos pasajes bíblicos textualmente y luego hacemos un recuento como algo muy genérico para que se nos quede claro qué es lo que la Biblia presenta como el reinado del anticristo o como la bestia, como se figura en el capítulo 13 de Apocalipsis. A ver, el libro de Daniel es un libro profético por excelencia y habla de las cosas que sucederán después. Por eso es que el libro de Daniel normalmente se lee con el Apocalipsis, porque aunque tienen algunas palabras diferentes, pero la revelación es la misma. Y algo hermoso de la revelación es eso, que Daniel vivió muchos centenares de años antes de Juan. Juan fue el último de los 12 apóstoles del Señor, fue el último que murió y a él le reveló Dios todo lo que vendría después, las cosas que sucederían después. Pero muchísimas de esas cosas ya Dios también se las había mostrado al profeta Daniel, que vivió muchísimos años antes de Juan. Y eso es una demostración que el Dios que inspiró a Daniel es el mismo que inspiró a Juan en el Apocalipsis. Así que no hay ninguna contradicción entre ellos. Al contrario, cuando uno logra fusionar lo que dijo Daniel y lo que dijo Juan, se hace una idea bien clara. Y el apóstol Pablo, conocedor de esta doctrina, también lo explica. Por eso es que vamos a citar al apóstol Pablo. A ver, el capítulo 7 de Daniel, verso 7. Después de esto, dice Daniel, miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies. Y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Bueno, aquí está hablando de una cuarta bestia que tenía 10 cuernos. Y dice, y mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Ya por ahí empieza a mostrar la evidencia de ese personaje maligno llamado
bíblicamente como la bestia. En el capítulo 7 de Daniel, pero ahorita en el verso 20, mire cómo empieza a explicar acerca de los 10 cuernos. Dice asimismo acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza y del otro que le había salido, delante del cual le habían caído 3. Y este mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaba grandes cosas y parecía más grande que sus compañeros. Verso 21 dice, y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Aquí hay que aclarar cuáles son esos santos. Esos santos no son la iglesia, porque la iglesia no estará en el tiempo del reinado del anticristo. Así que esos santos no son la iglesia. Esos santos tienen que ver es con Israel, básicamente. Y dice, y los vencía. Hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Aquí ya tiene que ver con la restauración de Israel. Aquí tiene que ver con la aparición de Jesucristo, quien viene a defender al pueblo judío y a entregarles el reino, porque esa es la promesa que Dios le hizo a Israel. Y en el versículo 23 dice, dijo así, la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes. Ahora, cuando aquí habla de reyes, ya se habla de reinos como tal, de imperios, de naciones poderosas. Y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Y mire cómo ya empieza también a mostrar a ese rey que será diferente a todos. Y en el versículo 25 dice que hablará palabras contra el Altísimo. De ahí es donde se desprende el término anticristo, ¿sí? Anticristo, ese prefijo anti, lo que quiere decir es estar en contra de. Y una de las características de esta bestia o de este inicuo, como dice la Biblia, de este hombre maligno, será precisamente irse en contra del Altísimo. Y no solamente hablará palabras contra el Altísimo, sí, o sea, blasfemias contra el Dios del cielo, sino que también lo hará contra los santos del Altísimo y los quebrantará. Es decir, ese anticristo va a ser ¿qué digo yo? El castigador, será el terrible, implacable gobernante que se irá contra el pueblo judío. Así que los judíos a prepararse, porque se les viene un poder muy grande que se irá en contra de ellos. El pueblo hebreo tiene que estar preparado para eso. Además, este anticristo pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempos y medio tiempo. ¿Eso qué quiere decir? Que él estará dominando al mundo, un dominio total durante 3 años y medio. Por eso dice, tiempo es 1 año, tiempos son 2, ahí van 3, y la mitad o medio tiempo, 3 años y medio. Así que la fuerza del anticristo, aunque él estará accionando 7 años, pero será su dominio total, será precisamente los primeros 3 años y medio en donde dominará todo. Y dice, pero se sentará el juez y le quitarán su dominio para que sea destruido
y arruinado hasta el fin. Ese rey malvado, llamado Anticristo, gobernará el mundo, pero llegará también a su fin. Y quiero repetirle el capítulo 8 de Daniel porque eso es importante. El versículo 23, que fue el que leímos al principio, dice: al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro. Mire esa altivez. Entendido en enigma, o sea, será un hombre supremamente sabio. Su poder se fortalecerá, o sea, no habrá nadie en el mundo más poderoso que el anticristo. Pero el poder del anticristo no será propio, sino que será un poder que Satanás le dé. Entre otras cosas, es bueno aclarar que el anticristo no es Satanás. Algunos han dicho que es Satanás encarnado. No, Satanás no. Él es un hombre con un poder inmenso en todos los aspectos, un poder político, económico, militar, filosófico, es decir, su capacidad será enorme. Dice que será entendido en enigmas y su poder tendrá un poder grandísimo como ningún otro, pero no es con fuerza propia, no es propio el poder, sino es el que el Satanás le da, y causará grandes ruinas y prosperará. Miren cómo maneja ese contraste. No solamente arruinará el mundo, sino que él también prosperará. O sea, es una combinación rara. ¿En qué sentido? En el sentido que en el tiempo del anticristo y al final de la gran tribulación, este planeta va a quedar prácticamente destruido. Así que las ruinas serán enormes por todos los juicios que vendrán sobre la tierra. Pero a la vez habrá una gran prosperidad al inicio de esa gran tribulación. Por eso dice la Biblia, cuando digan paz y seguridad, cuando todo esté progresando y prosperando, ahí será el tiempo difícil. Y también dice que hará arbitrariamente. Arbitrariamente, ¿qué quiere decir? Como un dictador mundial que no le prestará atención a ninguna norma. Para él no habrá ningún régimen que lo corrija, que lo coordine. No habrá ningún estado, ningún poder político que lo domine. Él solo, con la fuerza de Satanás, dominará al mundo entero, y destruirá a los fuertes y sobre todo al pueblo de los santos, que ya se los dije que ese pueblo de los santos es Israel, no es la iglesia. Vuelvo y digo, porque la iglesia no estará bajo el yugo del anticristo. El Señor se llevará a la iglesia antes de que el anticristo empiece a reinar. Y dice también el versículo 25, lo repito, que con su sagacidad, será un hombre sagaz, hará prosperar el engaño en su mano y en su corazón se engrandecerá. O sea, su ego será enorme. Sin aviso destruirá a muchos. Se levantará contra el príncipe de los príncipes. ¿Quién es el príncipe de los príncipes? Pues el Señor Jesús. Se levantará contra Dios y todo lo que se llame Dios, pero dice la Biblia que será quebrantado, aunque no por mano humana. Es decir, contra el anticristo no habrá nadie humanamente capaz de hacerle frente. El único que podrá destruir al anticristo es el Señor Jesús. De resto, nadie más. Ahora, eso lo sabía el apóstol Pablo. Y en la segunda carta a los tesalonicenses, el capítulo 2, se lo voy a leer textualmente, desde el verso 3 en adelante, préstele atención, y vuelvo y digo, leamos lo mejor para que no especulemos, porque la especulación por lo regular trae muchos problemas doctrinales y mucha confusión, y eso no es lo que nosotros pretendemos. No pretendemos confundir a nadie, solo citar lo que la Biblia enseña. Dice segunda a los tesalonicenses, el capítulo 2 y el verso 3. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá
sin que antes venga la apostasía. Ese no vendrá se refiere al Señor, al Señor. El Señor va a venir, pero antes debe aparecer una apostasía y se ha de manifestar el hombre de pecado, el hijo de perdición. Mire otros dos epítetos o títulos que se le dan al anticristo. El apóstol Pablo lo llama el hombre de pecado y el hijo de perdición. Y da otras características de cómo va a ser ese reinado del anticristo. En el versículo 4 dice que este hombre de pecado, este hijo de perdición, se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿Sabe usted que eso de estar en contra de lo que sea Dios o que sea objeto de culto, eso es un espíritu que ya está en el mundo? Ya uno ahora oye algunos legisladores, unos gobernantes con un ego, con una jactancia que, por ejemplo, por aquí hay alguien que está gobernando una gran ciudad y ya dice, se pueden abrir bares, prostíbulos, se pueden abrir de todo, teatros, pero las iglesias no. Ese es el espíritu del anticristo, ese es el altivez de algunos gobernantes que van haciendo carrera y que a eso será lo que el anticristo haga al final, ¿no? Él también se va a levantar contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Pero mire que dice la Biblia que ese anticristo él mismo se va a considerar Dios, se va a deificar, él mismo va a creer que él es la divinidad y se va a sentar en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Pero claro, para que él se siente en el templo de Dios, el templo hay que reconstruirlo. Y eso es lo que ya está muy definido, muy adelante el tema, ya se conocen las maquetas, ya se sabe el lugar de donde tiene que ser construido. Ese es otro tema, ¿no? Pero habrá un templo en Jerusalén, tiene que edificarse el templo, porque ese templo es objeto de profecía. En ese templo, que algunos estudiosos dicen que el mismo anticristo ayudará a construirlo por el conflicto árabe-israelí que hay en esa región, se construirá el templo, hasta ahí todo estará supuestamente maravilloso, pero ahí es donde el anticristo se va a sentar en el templo de Dios y se va a hacer pasar por Dios. Esa acción será lo que desencadene al final la gran tribulación en todo su poderío, porque los judíos que hasta ese momento habían hecho un pacto con el anticristo, ellos dejarán de apoyarlo porque ellos no aceptarán que ese hombre diga que él es Dios. Entonces ahí es donde ese anticristo se irá contra el pueblo de Dios y es donde va a empezar, que es la segunda parte de esa semana 70 de Daniel, en la gran tribulación en todo el esplendor. En el versículo 5, el apóstol Pablo dice, ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. ¿Qué es lo que detiene a la manifestación del anticristo? O sea, el espíritu del anticristo siempre ha estado y en todas las épocas han habido hombres supremamente malignos, malos, y han creído algunos que esos han sido anticristos, pero realmente no. El espíritu del anticristo sí ha estado, o sea, esa filosofía, ese irse en contra de Dios, pero el anticristo como tal, la persona de la bestia como tal, todavía no se ha manifestado. ¿Por qué no se ha manifestado? Porque hay algo que lo detiene y ese algo que lo detiene no es otra cosa sino la presencia de Dios en la iglesia. Es decir, en este suelo terráqueo hay una iglesia
que es la iglesia de Jesucristo, en la que el Espíritu de Dios está y que vive en la iglesia. Así que mientras la iglesia esté en la tierra, mientras el Espíritu Santo esté aquí, mientras la iglesia esté aquí predicando, el anticristo no se va a poder manifestar. Así que en el momento que el Señor se lleve la iglesia, le quita el estorbo que tenía el anticristo. O sea, la iglesia hoy es un estorbo para el anticristo y para todos los anticristos. Por eso es que usted escuche muchos políticos, gobernantes, científicos, y para ellos la iglesia es un estorbo y ojalá la eliminaran del planeta. Bueno, algún día Dios les va a dar gusto y se va a llevar la iglesia, pero mientras tanto, sopórtenos, aguántenos, que aquí vamos a estar hasta que Dios quiera, no hasta que algún político, gobernante, poderoso decida. Eso no lo decide nadie, eso lo decide el Señor, y gracias a Dios que todo está dándose para que el Señor se lleve la iglesia. Así que está la iglesia deteniendo la manifestación del anticristo, y cuando lo logre, es decir, cuando se lleve la iglesia, entonces ahora sí se manifestará ese inicuo. Y dice el versículo 7, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, ¿sí? Solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado del medio. O sea, él es el estorbo, que es, como dije, la iglesia en donde el Espíritu Santo está. Y entonces se manifestará aquel inicuo, es decir, cuando el Señor recoja su pueblo, recoja su iglesia, ahí entonces dice el versículo 8, se manifestará, o sea, se mostrará al mundo aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Ese anticristo, el único que lo va a matar será el Señor. Nadie podrá tocarlo, nadie, porque él dominará al mundo y las naciones todas lo rodearán, pero el Señor Jesús será el único que, dice la Biblia, lo matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Y vuelve y dice el apóstol Pablo que ese inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Aquí hay unos detalles interesantes. Primero que todo, ustedes saben, la Biblia enseña que el diablo es padre de mentira y es mentiroso desde el principio. Así que todos los milagros, todo el poder, todos los prodigios que haga el anticristo, todos serán mentirosos, pero hará gran poder, grandes señales y grandes prodigios, todos mentirosos. Por eso, hermano, es que uno tiene que ser conocedor de la palabra de Dios para no dejarse llevar por sensacionalismos que lo desvían de la fe. No podemos dejarnos llevar de evangelios diferentes o de personas o personajes que aparecen haciendo cosas que son extraordinarias, pero que detrás de todo eso no está la verdad de Dios. Y hay otra lección aquí importante. Dice que ese anticristo tendrá todo engaño de iniquidad, pero ¿sabe para quiénes? Para los que se pierden. ¿Y por qué engañará a los que se pierden? Y dice la Biblia, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. ¿Eso qué significa? Vea, y lo voy a decir con todo cariño y respeto, y ojalá que esta palabra haga efecto en la vida de todos los que no le han entregado la vida al Señor. Usted, amigo, que todavía no se ha convertido a Dios,
Lo que estamos haciendo con usted es entregándole la verdad, ¿sí? Le estamos entregando la verdad de Dios, el evangelio, la buena noticia, para que usted la reciba con amor. Pero le tengo una advertencia, excúseme que no lo quiero asustar, ni preocupar, ni aterrorizarlo, no, pero sí citarle lo que la Biblia dice. Vea, la Biblia dice que si el mundo no acepta la verdad de Dios hoy, tendrá que aceptar la verdad, entre comillas, del anticristo. ¿Por qué? Porque el que no acepta hoy la verdad de Dios, tendrá que aceptar la mentira del diablo. Y ese anticristo que va a dominar al mundo, vendrá con todo engaño de iniquidad a engañar a quienes, a los que no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por eso es que usted debiera, y se lo ruego en el nombre del Señor, entréguele su vida a Cristo, acepte la verdad de Dios, con amor reciba la verdad para que sea salvo. Y de esa forma usted no tendrá nada que preocuparse, nada por qué angustiarse por asuntos del anticristo, porque el anticristo solo operará en aquellos que no reciban el amor de la verdad para ser salvos. Ahora, otro pasaje importante con respecto al reinado del anticristo es Apocalipsis 13. Vamos a darle una lecturita. El capítulo 13 de Apocalipsis, verso 1, es o hace parte de todo un paquete de la misma revelación que Dios le hizo a Juan, siendo ya un anciano, estando en una isla llamada Patmos. Allá Dios le mostró todo lo que iba a suceder. Dice Apocalipsis 13:1, Juan dice: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Miren que aquí vuelven y aparecen los 10 cuernos de Daniel que leíamos ahorita. Ahora, cuando dice que lo vio subir del mar, es bueno y es interesante saber que todas estas son figuras de dicción, que fue lo que Juan vio, pero eso tiene algún significado. Por ejemplo, cuando la Biblia habla del mar, habla de las multitudes, habla de los gentiles, o sea, del pueblo, de la gente que no es judía. Y por eso es que hay muchos que, basándose en este texto, dicen que la nacionalidad del anticristo va a ser un gentil, o sea, no va a ser un judío, dicen algunos, aunque hay otro pasaje que también habla de su pueblo y demás. O sea, esto es lo que yo les decía ahora, que son las interpretaciones, porque algunos dicen que será judío por lo que habla de que será de su pueblo, y aquí dice que subirá del mar, que significa multitudes y significa pueblo gentil. Entonces, ahí es donde yo no veo interesante entrar como en tanto debate. Puede ser que yo me incline más por uno de los dos puntos de vista, pero eso no es tan interesante a la hora de la verdad. Lo cierto es que será un hombre poderosísimo, esos 10 cuernos, dice, y en sus cuernos 10 diademas y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Acuérdese que Daniel habla de un hombre que habla cosas contra Dios, altivo de rostro, y aquí Juan dice que tenía un nombre blasfemo. Y la bestia que vi, o sea, el anticristo, tiene unas características. Era semejante a un leopardo, sus pies eran como de oso, su boca como de león, y el dragón, o sea, el diablo, le dio su poder y su trono y grande autoridad. Mire que eso concuerda con lo que leímos hace un rato, que no solo el apóstol Pablo lo dice, que su poder será por obra de Satanás, sino que también dice Daniel lo mismo. Y aquí Juan dice que el dragón, o sea, el diablo, Satanás, le dio su poder y su trono y grande autoridad.
Aquí también aparecen una segunda bestia. Por ahí algunos hablan de una supuesta trinidad diabólica. Dicen que la trinidad diabólica es el dragón, el anticristo o la bestia y el falso profeta. Entonces dicen que ahí hay una trinidad. Bueno, el dragón es Satanás, que le da su poder a la bestia y le entrega su trono y le da grande autoridad. Acuérdense que, ¿por qué le da autoridad? Porque de alguna manera, cuando Adán y Eva pecaron, tenían autoridad sobre toda la tierra. El Señor los puso para que fueran señores del mundo. Pero ¿qué hizo Adán y Eva? Le entregaron esa autoridad a Satanás. Por eso fue que Satanás un día, tentando a Jesús, lo llevó a un lugar alto y le mostró todos los reinos del mundo y le dijo: todo esto te daré si postrado me adoras. Es decir, Satanás sabe que el mundo está bajo él, bajo su poder, bajo el maligno. No se extrañe de eso. El mundo está bajo el poder del maligno. Eso dice la Biblia. Y aquí está ratificando cuando dice que el dragón, o sea, Satanás le dio el poder a la bestia, al anticristo, y le dio su trono, lo entronizó y le dio grande autoridad. Usted sabe que Satanás es un espíritu, Satanás no se puede ver, pero el anticristo sí, porque el anticristo es un hombre común y corriente. Y dice el versículo 3, vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Hay algunos estudiosos que dicen que el anticristo será un hombre que estuvo muerto y que resucitó, que Satanás lo resucitó, usando este pasaje que habla de que una de sus cabezas estaba herida de muerte y su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra. Entonces hay algunos que interpretan eso, que es lo que yo les digo que yo no acostumbro a hacer. Algunos leen eso y dicen: no, mire, el anticristo va a ser un hombre que se muere y Satanás lo resucita. Eso no puede ser verdad. Porque el único que tiene poder para devolverle la vida a un muerto es Dios. El único que tiene poder sobre la muerte y sobre la vida es el Señor Jesús. Satanás no tiene poder para devolver un muerto a la vida. Jamás. Entonces esa idea no es aceptable. No es aceptable porque eso echaría por tierra toda la doctrina de la resurrección y no tiene sentido. Entonces creer que el anticristo va a ser un hombre que estuvo muerto y que vive, eso no lo puede hacer Satanás. En el versículo 4 dice que adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. Adorar al dragón es adorar a Satanás, que el mundo entero está dominado por él, y también adoraron a la bestia, diciendo: ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Nadie, nadie. Por eso es que el mundo entero se rendirá puesto de hinojos, o sea, de rodillas delante del anticristo. ¿Y quién podrá luchar contra esa bestia? Nadie, nadie. Porque el anticristo será un hombre con todo el poder del mundo. Ahí no habrá ningún gobernante, por poderoso que sea, que no se le tenga que arrodillar al anticristo. Eso es lo que dice la Biblia. Y en el versículo 5 dice: también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias. Esas grandes cosas es el entendido de enigmas, en enigmas, como dice Daniel. Grandes cosas puede ser grandilocuencias, una sabiduría humana excepcional. O sea, será un hombre que con su oratoria, su capacidad, sorprenderá al mundo, su gran poder, su intelectualidad. Pero tampoco, no solamente hablará grandes cosas, sino blasfemias contra Dios. Blasfemias contra Dios. Y se le dio autoridad. ¿Quién le dio la autoridad? Pues Satanás, para actuar 42 meses. ¿Cuántos son 42 meses?
3 años y medio. 3 años y medio son 42 meses, ¿sí? Así que el poder de él va a funcionar exactamente 42 meses. Por eso es que nosotros creemos literalmente lo que la Biblia dice. Y el verso 6 dice que abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. A ver, ¿quiénes son esos? Primero que todo, blasfemar contra Dios. Segundo, blasfemar contra su nombre. Básicamente lo que tiene que ver esto es lo que nosotros conocemos como la doctrina del nombre, y la doctrina del nombre está correlacionada con la manifestación de Dios en forma de hombre, ¿sí? En forma humana. Por eso nosotros nos hacemos llamar la iglesia del nombre. ¿Por qué? Porque nosotros asociamos que Jesucristo o Jesús o el Señor Jesús o el Señor Jesucristo es el nombre del único Dios que existe. Así que esa manifestación de Dios en forma humana será uno de los objetos que ataque la bestia. Por eso dice, hablará blasfemias contra Dios, contra su nombre, blasfemar de su nombre, o sea, blasfemar contra la manifestación de Dios en carne, de su tabernáculo, de alguna manera también puede entenderse como su encarnación, y luego hablar blasfemias de los que moran en el cielo. ¿Quién estará en el cielo en ese momento? Pues la iglesia, la iglesia. Lo que pasa es que ya la iglesia para el anticristo será inalcanzable, ¿no? Por eso él blasfemará también contra la iglesia, que para ese momento estará en el cielo. Y luego dice en el verso 7 que se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Eso mismo dice Daniel. Se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Esos santos, repito para que se nos quede grabado, no es la iglesia. La iglesia estará en el cielo. Esos santos de que habla el versículo 7 se refiere a Israel, porque para ese momento Israel ya es protagonista en la historia bíblica. Para ese momento Israel es el que está pasando su semana 70, como dice el capítulo 9 de Daniel. Así que esos santos son Israel, y dice que los vencerá. Y también se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Así que dominará el mundo entero. ¿Y qué hará el mundo? Dice la Biblia, la adoraron a esa bestia todos los moradores de la tierra. ¿Cuáles? Aquellos cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Entonces, mire qué importante que usted y yo hoy hagamos parte de la iglesia. Aquí es donde uno tiene que sentirse feliz y orgulloso de hacer parte de la iglesia de Jesucristo, porque con la iglesia hay un propósito, un plan determinado. Y por eso es que nosotros no tenemos ningún temor del anticristo. A nosotros no nos preocupa nada de eso, nada en absoluto, porque nuestros nombres ya están escritos en el libro de la vida del Cordero. Así que no hay nada de qué preocuparnos. La iglesia lo que tiene que hacer ahora es serle fiel a Dios y servirle y exaltarlo y glorificarlo. Y nada de sustos de ninguna clase, hermano. Nada de eso. Déjele eso al mundo, porque esa gran tribulación, ese reinado de la bestia, será para ese mundo que no recibió el amor de la verdad para ser salvo. Por eso es que no se preocupe, hermano, que porque viene un chip, que porque el anticristo va a dominar a todos, que ahí va a estar la iglesia sujeta, nada de eso. Ya lo explicamos en otras ocasiones. Lo que usted y yo tenemos que hacer es darle gracias a Dios
por su misericordia, porque nos salvó, porque tuvo compasión de nosotros, nos llamó, nos salvó. Amén. Y los amigos que hoy están escuchando esta palabra, por favor, mira cómo está el mundo, mira todo esto. Esto que está pasando son principios de dolor, es la situación a la que el mundo se va a ver abocado, y todos los días esto se pondrá peor. Y excúsame, no soy predicador de terror, no me gusta aterrorizar a nadie, pero es lo que la Biblia está enseñando. Estas son señales que se están dando para los últimos tiempos: pestes, hambres, guerras, ¿sí? Todo esta pandemia en la que estamos ahora, esto no es otra cosa sino cumplimiento de la profecía, y todo esto se va dando y no habrá mejoría. Escuche, no se esperance, no se alegre que esto va a cambiar. Esto todos los días va a ser peor. La condición del planeta, el calentamiento global, cada vez va a haber más hambre. Por ejemplo, esto de la pandemia, están diciendo los economistas que esto devolverá el mundo unos años atrás. O sea, todo el avance que había de la vida económica del mundo, esto se retrocede. El nivel de pobreza otra vez vuelve y aparece, y con eso van a venir más enfermedades, y va a venir más hambre y más desempleo y más guerras y más rumores de guerras. Esto todos los días se va a complicar más, porque es lo que la Biblia enseña. Por eso es que nosotros amamos a Dios y amamos su palabra, porque este Dios no miente, no miente. Yo dije al principio, conocer estas cosas no te van a salvar. Esta palabra escatológica, esta forma de entender la escatología bíblica, eso no te va a salvar, porque tú te puedes salvar sin saber de esto, pero sí te va a abrir los ojos y te va a ayudar a que tu fe se enriquezca, y le creas a Dios y le entregues tu vida a Él. Qué bueno. Yo quiero hacer una oración antes de escuchar una bonita canción para terminar nuestra programación hoy. Quiero hacer una oración primero por los amigos que hoy están escuchando. Yo sé que detrás de cada aparato electrónico hay una persona, dos o tres amigos, familiares nuestros hijos, algún esposo, esposa, una papá o la mamá, no sé. Vamos a orar por todos los que todavía no han aceptado la verdad, no han recibido el amor de la verdad para ser salvos. Vamos a orar por ellos, y yo voy a invitar a todos los hermanos que estamos aquí conectados. Por favor, hermano, no estamos debajo de un mismo techo todos. El techo que nos cubre hoy es la gracia de Dios, o sea que no hay templo físico ahora, pero tu oración en tu casa y la oración mía aquí va a servir para que Dios trate con los amigos que tenemos ahí escuchando. Y si tú tienes algún amigo ahí a tu lado, puede ser tu esposo, puede ser tu esposa, tu señora madre, tu señor padre, un hijo tuyo, no sé quién esté a tu lado. ¿Por qué no le dices que se arrodille un momentito y tú te levantas y pones la mano sobre él, invoca el nombre de Jesucristo? Porque queremos que cuando el Señor venga por la iglesia, nuestro cónyuge se vaya con nosotros, nuestro papá, nuestra mamá, nuestros hijos, que nos vamos con el Señor antes de que este mundo entre en la crisis más terrible que jamás se ha visto. Oremos a Dios. Invoquemos el nombre de Jesús para todos los amigos, y para nosotros démosle gracias a Dios. Señor amado, en esta noche yo invoco tu nombre y te doy gracias por poder oír tu palabra, que es preciosa. Oh, gracias, Señor, por la revelación de tu palabra.
Qué palabra tan exacta, Señor, qué cumplimiento tan fiel. Oh Dios, nos sorprende cada día ver cómo el mundo está en el programa que tú le planteaste. Todo se está dando como tu palabra lo ha profetizado y cada vez será más evidente, Señor, que tu palabra es verdad. A esta hora hay una cantidad de hombres y mujeres que están oyendo esta enseñanza. Por favor, trata con cada amigo, trata con cada uno, Padre. Entra a su corazón ahora, revélale tu nombre, muéstrale tu palabra. Derrama de tu amor sobre él, Señor, que él pueda entregar su vida a ti ahora en el nombre de Jesús. Y te doy gracias por esta iglesia hermosa, por lo que has hecho en la vida nuestra, Dios, por habernos mostrado este camino precioso. Guárdanos en santidad para vivir en dignidad delante de ti y irnos contigo a la gloria, Padre, en el nombre de Jesús. No importa si estamos vivos o estamos en una tumba, pero nos queremos levantar para irnos contigo a vivir en la eternidad para siempre contigo. Y queremos irnos con toda nuestra familia, con nuestros amigos que están aquí oyendo tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Amigo querido, que el Señor te bendiga. Te mando un fuerte abrazo, un abrazo sincero y un deseo grande de que te conviertas a Dios. Comunícate con nosotros, amén, y arrepiéntete y yo te puedo bautizar en el nombre de Jesucristo para el perdón de tus pecados. Recibirás el don del Espíritu Santo y estaremos listos para irnos cuando el Señor venga por su iglesia. La paz de Cristo para todos. Gracias por su atención.